Hola, mi nombre es Polo Vega, diseñador. Eh, este video es un video explicativo de cómo tomarse medidas a uno mismo. Es sencillo y es fácil de seguir para todas aquellas personas que no saben cómo tomarse medidas o que es la primera vez que lo hacen y no tienen quien les ayude. Bueno, para esto vamos a necesitar una cinta métrica. La venden en cualquier tienda de telas o mercería. Vamos a usar el lado que tiene los centímetros, no el lado que tiene las pulgadas. También vamos a ocupar un listón o una cinta o cualquier tipo de lazo que nos pueda servir para poder marcar la cintura. Vamos a necesitar también una cinta adhesiva transparente blanca del color que sea. Eso no es indiferente. Y vamos a necesitar una pesa. En este caso yo tengo una tuerca, puede ser una moneda, una rondana o lo que sea. Lo que sea que nos sirva de peso y que sea pequeño. Vamos a iniciar tomando las medidas de las circunferencias, es decir, todo lo que sea contornos, contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de puño, contorno de cuello, todos los contornos. Y vamos a empezar primeramente por sacar el ancho de la espalda. El ancho de la espalda siempre se saca tomando en cuenta que hay dos puntos importantes, que es la puntita de la clavícula. Entonces es casi siempre donde inicia la manga y donde termina el largo del hombro. Es esta partecita de aquí que es como la punta de la clavícula, se siente el huesito. Entonces vamos a tratar de tomarlo no así, sino con los brazos relajados. Entonces yo tomando la punta de mi cinta de este lado, poniéndola en la punta de la clavícula, y la medida sería la punta de la otra clavícula. Entonces a mí me sale que mi medida es de 38. La siguiente medida sería el contorno del pecho. El contorno del pecho es la parte más ancha del pecho, que en este caso es casi siempre por donde pasan los pezones. No es una regla, pero en general casi siempre es así. Y bueno, a mí me sale 89. Después seguiría el contorno de cintura. El contorno de cintura casi siempre es la parte más angosta del cuerpo, la parte más pequeña del torso. Entonces, esa también no es una regla. Hay personas a las que esa parte de su cuerpo no es la más pequeña. Entonces, si no es así, si no es la parte más pequeña, vamos a tomar como referencia 2 dedos arriba del ombligo. En mi caso, 72. La otra parte sería el contorno de cadera. El contorno de cadera casi siempre va a ser la parte más alta de la pompi y la más ancha de la cadera. Entonces, en la parte que tengamos como más saliente de la cadera y la más alta de la pompa, esa va a ser nuestro contorno de cadera. Siempre hay que tomar en cuenta que no debemos de tener ni cartera, ni celular, ni ningún objeto de ese tipo, porque si no va a salir distinta la medida. A mí me sale 92. Y bueno, también sería el contorno del puño. Casi siempre yo lo hago así, aunque bueno, normalmente nosotros metemos
el puño en las mangas o la mano en las mangas de esta forma, en forma de pato, yo prefiero tomarla así por cualquier cosa, para tener más holgura. Entonces, en la parte donde terminan los nudillos, justo a la orilla de donde terminan los nudillos, ahí es donde yo marco la referencia, que en mi caso serían 24. También está el contorno cuello, que para el contorno cuello es importante tenerlo bien descubierto. La referencia para contorno cuello es donde se unen nuestras clavículas, en esta zona de aquí. Ahí es donde tomamos la referencia para hacer la medida. Es este pequeño orificio que se siente en la base del cuello. Y en mi caso son 42. Ahora lo que sigue, para lo que sigue es importante marcar la cintura. Nuevamente, si no tienes la cintura pequeña, entonces la referencia son 2 dedos arriba del ombligo. En mi caso, aquí estaría posicionada mi cintura. Y vamos a tomar los largos. El largo delantero casi siempre se toma en la parte más alta del trapecio. El trapecio es este músculo que se siente entre el cuello y el hombro. Es como un pequeño bulto que se forma entre el cuello y el hombro. Y casi siempre es la costura en donde termina el largo del hombro y empieza el cuello. Entonces aquí donde sentimos el bultito, ahí empezamos a hacer la toma de medida. Entonces ponemos la cinta en la parte alta del trapecio, derechos obviamente, sin estar encorvados, y hasta donde llegue la cintura, hasta donde esté marcada nuestra cintura. En ese caso para mí serían 44,5. Ahora para el largo del talle espalda va a ser lo mismo, pero del otro lado. Vamos a poner la cinta en la parte alta del trapecio y no vamos a hacer esto. Vamos a tener la espalda bien recta, tratando de relajar, no de estar con los hombros así. Hay que tratar de estar bien relajado. Y esa sería la medida de la espalda, a partir del trapecio hasta donde marca la cintura, que serían en mi caso 42. Una vez teniendo estos largos, vamos a tomar el largo de la manga. El largo de la manga se toma desde la punta de la clavícula, donde sentimos el huesito, y doblamos el brazo. Tomamos la cinta, que la cinta pase por el codo y sujetamos para ver cuál es la medida. Nuevamente. Ponemos la cinta en la punta de la clavícula, que pase por el codo, y la medida sería en donde termina nuestro puño o donde está la muñeca, que en mi caso serían 62. Después de eso tomaríamos el largo o altura de cadera. La altura de cadera es la parte que pasa como
Pues donde tomamos la circunferencia de la cadera, que sería la parte alta de la pompa. Entonces, empezando de la cintura, justo pasando por la cadera, el largo de la cadera sería, en mi caso, aproximadamente 27. No es tan exacta la medida de altura de la cadera. Generalmente son 27, 26. Esa es más o menos mi referencia, 27 o 26 centímetros. Y para lo que sigue necesitamos la pesa. Para esta otra parte, lo que vamos a hacer es poner la pesa, la moneda, la rondana o cualquier objeto de peso que queramos en el primer centímetro de la cinta métrica. Ahí vamos a posicionar la pesa. Con la cinta adhesiva pegamos la rondana o la moneda. Ya pegué mi tuerca al inicio de la cinta métrica, y entonces ya puedo usar la cinta métrica para tomar los largos que necesito. Igualmente seguimos con la misma marca en la cintura, con el lazo o con el listón, para poder tomar los largos. Primero vamos a necesitar el largo de rodilla. El largo de rodilla usualmente yo lo tomo igual desde la marca de la cintura, sería a donde llegue el primer centímetro, que sería donde pasa la rodilla. Entonces hay que tomarlo derecho, ponemos la cinta métrica en el costado del cuerpo, donde pasa el lateral de la cadera, y la cinta métrica nos tiene que llegar a donde tenemos la rodilla. Entonces me pongo derecho, ya que yo haya visto que la cinta métrica llega a mi rodilla, me pongo derecho y entonces tomo la medida 63. Igualmente para el largo de pantalón o largo de falda, entonces hacemos lo mismo, donde queramos la falda. Si yo por ejemplo quiero la falda debajo de la rodilla, entonces que mi cinta caiga debajo de la rodilla y tomo la medida estando yo derecho. Ya, entonces, por ejemplo, me sale una medida de 68, 69, que varía dependiendo de la estatura de la persona. Entonces, la última medida sería tomar el largo del pantalón. El largo del pantalón igualmente se posiciona la cinta en el costado y que no toque el piso, es decir, que esté 1 centímetro separado del suelo o 2 centímetros dependiendo de dónde queramos el largo. Es importante tomar esta medida sin pantalón, sin zapatos de tacón, sin zapatos que tengan una suela muy gruesa. Entonces tomamos la medida, ponemos la cinta sin que toque el piso, nos ponemos derechos y a mí me sale una medida de 110. Y bueno, también es importante en ciertas ocasiones tomar ciertas medidas. Por ejemplo, la medida de la separación de busto, que es la medida que está entre ambos pezones. Separación de busto es importante para varias prendas superiores. Entonces simplemente ponemos la cinta entre pezón y pezón y esa sería la medida de separación de busto. O por ejemplo, si necesitamos una prenda entallada y queremos la circunferencia del seno, ponemos la cinta en el pezón y donde termina el seno es donde es la medida que va a ser para media de circunferencia de seno o radio de seno. Entonces pongo la cinta en el pezón y donde termine, entonces generalmente son como 7-8 centímetros en general. Y eso sería básicamente todas las medidas más importantes
para hacer una prenda. A veces se toman otras medidas como el interior de la rodilla. Yo generalmente no tomo el largo del interior de la pierna, o del largo interior de rodilla. A mí me es suficiente con tomarlos de costado. Entonces, pues eso sería todo. Es realmente sencillo tomarse medidas a uno mismo cuando se sabe cuál es el proceso.